quiero compartir en esta noche una palabra. ¿Cuántos conocen el libro de Ageo? ¿Alguna vez leyeron el libro de Ageo? ¿No? Bueno, el libro de Ageo, yo te invito a que lo leas porque es un libro que no te va a llevar más de un día. Porque tiene 2 capítulos. Un capítulo 1 y capítulo 2. Y yo hoy te quiero leer Ageo capítulo 1, del versículo 1 al 11. Yo te voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos. Reflexionen, digan reflexionen. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero, o sea, al trabajador, no se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y vino nuevo, sobre el aceite de oliva y el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre toda obra de sus manos. Amén. Yo le puse esta palabra. ¿Cuántos conocen la frase dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Cuántos conocen? Amén. ¿Conocen esa palabra? Bueno, yo le puse por nombre a esta palabra: dime tus prioridades y te diré quién eres. Dime tus prioridades y te diré quién eres. Esta palabra, en el contexto histórico de esta palabra, ¿por qué les quiero compartir? El pueblo de Israel, en el año 587 a.C., bajo el yugo de la esclavitud del imperio babilónico, Nabucodonosor, va a Judá, destruye, saquea, hace estragos y deja la ciudad de Israel en ruinas. Y lleva cautivo a todos los hijos, ahí que fue Daniel, ahí fueron sus amigos y toda la historia que no te voy a contar de eso. Yo te estoy poniendo en órbita para que entiendas esta palabra. Y en este tiempo era la caída del imperio babilónico y estaba en auge, resurgiendo el rey Ciro, el rey Darío, perdón, como leían la palabra. Y este rey, un rey persa, él fue usado por Dios para volver el remanente de su pueblo. Les dio la libertad de que vuelvan a sus orígenes, a sus raíces. Entonces, en el año 536 a.C., después de 51 años de estar esclavos, el pueblo retorna
a su tierra, retorna a su raíz, retorna a su lugar. Es lo mismo que usted tiene su casa, tiene su lindo auto, tiene todo lo mejor, viene una invasión, destruye todo y usted se va a otro lado. Y después de 51 años usted va a su terrenito y ve su casa destruida, ve todo su cosa. En ese momento había cosecha, por eso habla, ¿no?, de los frutos de la tierra. Todo lo que usted ha hecho y trabajado en ruinas. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando tuvieron la oportunidad, la posibilidad de volver, ellos fueron con alegría, pero también con una incertidumbre de saber con qué se iban a encontrar. Y cuando llegan a ese lugar, a su tierra, comienzan, imagínense ustedes, si después de 51 años usted vuelve a su lugar y encuentra y ve, le va a agarrar nostalgia, le va a agarrar rabia, le va a agarrar bronca y todos los sentimientos que usted se puede imaginar, porque trabajaste por años, tuviste todo lo mejor y por unos invasores que vinieron y destruyeron te quedaste sin nada. Entonces en ese momento el pueblo de Israel se presenta a su tierra y ahí pasaron 16 años y se escribió esta palabra. Es decir que el pueblo de Israel, los hijos de Dios, muchos de ellos nacieron en el cautiverio, nacieron en ese tiempo donde ellos no tenían templo para buscar de Dios, ellos eran influenciados por esa corriente pagana que los quería volver su corazón a adorar otros dioses. Muchos de ellos no conocían siquiera lo que era adorar a Dios. Y ellos retomaron su misión. Y ahí es donde el Señor empieza a fijar sus ojos en cada uno de sus hijos. Él comienza a mirar con qué corazón fueron, qué es lo que pretendían, qué es lo que buscaban. Porque ellos fueron libres, estaban encarcelados, estaban en prisión, estaban en esclavitud. Y de repente les soltaron. Y ahí es donde Dios se sienta y se pone a mirar con qué se encontraba en el corazón de cada uno de sus hijos. Y para que entienda mejor, el templo de Salomón fue construido con un esplendor tremendo, tremendo. Ustedes saben que David ahorró mucho tiempo, oro, plata, cobre, bronce, piedras preciosas. Dicen crónicas que de sus propios ahorros y también de lo que los hermanos levitas donaban para construir el templo. El templo era majestuoso. En esa época, en la antigüedad, ellos no tenían lo que nosotros hoy tenemos. Nosotros nos encerramos en el baño, lloramos en la presencia de Dios y el Espíritu Santo te abraza. Viene a tu encuentro. Vos andás por la calle, andás en el auto, andás en el vehículo, estás en tu trabajo. Donde estás, quebrantás tu corazón y tu espíritu delante de la presencia de Dios. ¿Y verdad que Él está? Él te visita. Ellos no tenían eso. La representación de la presencia de Dios para ellos era en el templo. El templo era algo sagrado para ellos. Por eso David tanto se esforzó por construir el templo y no lo pudo hacer. Lo construyó su hijo. Entonces, Dios se puso a mirar. En ese momento, cuando el pueblo retomó, Dios se puso a mirar con qué
se encontraba. Y les dio un tiempo, porque obviamente estaban devastados, tenían que empezar de cero, tenían que reconstruir ruinas. Entonces Dios dijo, bueno, está bien, seguramente le va a llevar un tiempito, unos añitos, reconstruir su casa. Y después se van a enfocar en lo principal, en la reconstrucción del templo, porque la reconstrucción del templo simbolizaba el área espiritual. La reconstrucción del templo simbolizaba la presencia de Dios en sus corazones. Yo quiero que ustedes analicen esto. Ellos salieron y fueron a Babilonia destruidos. ¿Por qué? Porque su corazón se alejó de Dios. Porque ellos habían sido desobedientes a Dios. Ellos habían ido de esclavos, estuvieron como esclavos sirviendo a un rey que no era hijo de Dios. Y volvieron nuevamente. ¿Qué es lo primero que ellos, si uno piensa, si Dios te saca de la esclavitud, como leía hoy la palabra, te saca de la situación, de la enfermedad, de la pobreza, de la depresión, de la angustia, de lo que sea que Dios te haya sacado. Y vos venís a la presencia de Dios. ¿Qué es lo primero que haces? Quebrantar tu corazón, agradecer, darle, Señor, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría? Uno le sirve, uno quiere hacer todo por Dios. ¿No es cierto? Es lo que... Pero después, con el devenir de los tiempos, nos vamos enfriando, nos vamos amoldando, nos vamos acomodando, nos vamos acostumbrando. Y entonces ya no es tan lindo venir a la casa de Dios. Ya prefiero quedarme a mirar el partido de Argentina con Uruguay. Ya prefiero irme a un cumpleaños infantil. Ya prefiero cualquier cosa antes de venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo tengo como prioridad. Ya para mí Dios es algo, no es lo más importante para mí. Y Dios me hablaba con mucho quebranto de algo que yo te quiero transmitir en esta noche. El libro de Ageo representa en 2 capítulos lo que es nuestras vidas como hijos de Dios. Díganme si de un tiempo atrás, bueno, el ser humano de por sí siempre, no es un tiempo atrás, siempre. No sé, pero ahora es como que se manifiesta más. Nos ocupamos o nos preocupamos más de lo accesorio que de lo principal. Vamos al supermercado y me pasa a mí solamente. Y tengo que comprar arroz, fideo, carne, tomate, todo. Y tengo todo previsto lo que voy a comprar. Pero ¿voy a dónde? Al chocolate, al alfajor, a todo lo que me gusta. Y compro todo lo que me gusta y me olvido de la mitad de lo que tenía que comprar. ¿Les pasa eso o no? Hay que ir, bueno. Pasa eso. Nos enfocamos, ¿y qué era lo necesario? El pan, el azúcar, la hierba, la carne. Eso era lo necesario y traje de 5 cosas, 3. Y 10 que no tenía que traer. ¿Eso pasa o no? A mí nomás me pasa, parece. Bueno, lo mismo pasa. Usted pasa por las casas y dígame si no, o yo nomás veo. Ve esos parlantes megasónicos que se punchi, 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 punchi. O los celulares de última tecnología. Pero no tienen una silla para sentarse. ¿Pasa o no? Lo accesorio pasa, lo superficial, pasa a ser más importante que lo primordial, que lo principal. Y lo mismo pasa en las iglesias. Estamos muchas veces más preocupados por las luces, más preocupados por
no sé, yo no digo con esto que no sea importante la estética, el sonido, no digo con esto. Hablo del foco principal, la prioridad de una iglesia. ¿Dónde está? ¿Dónde radica? ¿En que seas conocido? ¿En llenar? La prioridad de una casa, de una iglesia, es predicar el evangelio que está en la palabra, que la persona conozca a Jesús, que la persona entienda que el único camino, la verdad y la vida es Jesús. Darle alimento sólido, sustentable, que les lleve a priorizar su relación espiritual con Dios, no a depender de un hombre, no a depender de algo, sino a entender que Dios es el centro de todo y de toda mi vida. Nos basamos en lo superficial, nos basamos en cosas que queremos hacer y está bien, y tenemos que predicar la palabra del Señor a tiempo, afuera de tiempo. Tenemos que hablar, porque esa es una misión que Dios nos dio. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Lo haces porque verdaderamente entendés de dónde Dios te sacó y estás teniendo ese amor por el perdido, o lo haces porque querés mostrar que tu iglesia es grande, porque querés mostrar que tenés... Esa no es la prioridad. Nos enfocamos en lo accesorio y no en lo principal. Dios le estaba, por medio del profeta Ageo, dándole una reprensión muy fuerte al pueblo de Dios, que también hoy nos llama la atención a nosotros, sus hijos. El pueblo de Dios estaba priorizando su comodidad, estaba priorizando su deseo, sus sueños, sus objetivos personales por sobre lo espiritual. Por eso él le comienza diciéndole: ¿es acaso el momento en que ustedes vivan en casas lujosas? Yo me ponía a pensar, dice casas lujosas, es decir que ellos no solo que se enfocaron en construir su casa, decir, bueno, queremos tener lo cómodo, sino que comenzaron a invertir más tiempo, más dinero, más fuerzas en sus comodidades. Porque aclara y dice, ustedes se olvidaron de reconstruir el templo y se enfocaron en aumentar y en tener sus casas lujosas. Y eso no habla de dinero, eso habla de prioridad en tu corazón. ¿Estás priorizando tu trabajo por sobre tu llamado? ¿Estás priorizando tu tiempo en la casa de Dios? ¿Es más importante los negocios? ¿Es más importante el hobby? ¿Es más importante mis metas personales? ¿Es más importante mis objetivos que lo que Dios me llamó a hacer? Eso le estaba diciendo Dios al pueblo. Yo les saqué, les volví a traer. Usé un rey que no me conoce para traerlos de nuevo. Y ustedes volvieron a lo mismo. Volvieron a lo mismo. Volvieron a priorizarse ustedes mismos y se olvidaron de mí. Dios lo que le estaba diciendo es, ¿no se dan cuenta? Ustedes no aprenden más. No aprenden más. Y eso nos pasa muchas veces a los hijos de Dios. Dios te saca, Dios te libera, Dios te prospera, Dios te da muchas cosas que antes no tenías. Y rápido, prontito, por alguna cosita,
ya te olvidaste de Dios. Hay muchos hijos de Dios que el Señor los quebranta y los quebranta y los quebranta para que les sirvan. ¿Y saben qué hacen? Le dan la espalda a Dios. No tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo mis cosas personales, mis objetivos. Eso es lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Y acá no habla de posición económica, acá habla de corazón. Porque podés tener una actitud, no podés tener, quizás estás en tu casa sentada tomando mate, haciendo nada y no venís a la casa de Dios. Quizás estás mirando novelas, series, quizás estás mirando películas, quizás estás chismeando con la vecina, quizás estás preocupada preocupado por, no sé, las cosas de esta vida y no te estás dando cuenta que Dios te está llamando, que Dios te envió WhatsApp, te envió un mensaje de texto, te envió en Instagram, en Facebook, llamó por todos los medios habido y por haber y vos seguís en la tuya. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. El mensaje del profeta era claro. Él le hace una pregunta retórica. Es como que él le pregunta como para que reaccionen. Por eso les leía hoy, reflexionen. En esta pregunta él les dice, ¿ustedes se preocuparon más por su propio bienestar? ¿Y saben qué? Lo más grave es que pasaron 16 años y ellos no tenían templo. Es decir que ni buscaban de Dios. No buscaban de Dios. ¿Saben lo que es pasar 16 años? Porque 1 año, 2 años, bueno, vamos a decir, teníamos que construir nuestra casita, levantar los muritos, tenemos que ahorrar. Pero 16 años te llevó a construir tu casa. 16 años esperaste y encima no te diste cuenta. Porque tuvo que venir el profeta a darte un sacudón para que reacciones. 16 años y no te diste cuenta que estabas priorizando lo material, lo superficial por sobre lo espiritual. Y díganme si eso no nos pasa. Tengo 30 años de cristiana y seguís en el mismo lugar. Seguís en el mismo objetivo. Me voy a la iglesia nomás, los domingos, me siento, qué lindo culto, qué tremendo, qué la palabra. Otro día no estuvo tan ungido el pastor, hoy se ve que no durmió bien. Se ve que la pastora le indigestó algo porque vino dura hoy. Y 30 años pasás y seguís en la misma. Es para pensar, es para pensar. En este capítulo, Dios le muestra al pueblo que se estaba desenfocando. Dios le muestra, hace una panorámica y le dice, ¿saben qué? No se están dando cuenta que están poniendo en primer lugar nuevamente esas cosas que los llevó a la esclavitud. Y fíjense que en el versículo 4 le dice, ¿acaso ustedes tienen tiempo para vivir en casas lujosas mientras mi casa está en ruina? Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Lo que está diciéndole a Ageo acá es las consecuencias de priorizar tus objetivos personales. Las consecuencias de priorizar lo que vos pensás que es principal para tu vida. Siembran mucho, no hay cosecha, se quema.
Y no pasa eso, yo trabajo todo el día, ya no tengo más horas del día y no me alcanza la plata. Y ese hermano veo que todo el día está en la iglesia, trabaja hace 2 ventas, 2 cositas y está feliz y contento. Qué injusto que es Dios. No, ojo, cuidado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Trabajás? Meté la mano en el bolsillo y el saco roto y se te cayó. Y díganme si no cobraste el 25 y el 27 ya no tenés más un peso. Tengo un compañero de trabajo que me hace reír porque él cobra el primer día, o sea, mañana sábado él ya cobra. Entonces nosotros le cargamos y le decimos, ay, viene Ernesto el lunes, vas a venir vos y no vas a traer factura, qué sé yo. Le cargamos nosotros, te dice, yo cobro el lunes, el domingo, el sábado y el domingo ya no tengo más un peso. Y hay muchos que les pasa eso. Hay muchos que hoy reciben su salario y se fue en deudas, en deudas, en deudas, en deudas, en deudas. Se rompió, te enfermaste. Trabajás y comés pan de dolores, dice el Proverbios. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que estás distorsionado en tus prioridades. Estás desenfocado. El profeta le dice lo que Dios le dice. Ustedes no se van a saciar, van a ser infructíferos, porque no están entendiendo cómo es la canción. Les explica cuáles son las dificultades por desenfocarse. Ellos es como que seguramente iban y le decían o hablaban entre ellos y el profeta escuchaba y decía, che, ¿a vos te alcanza? Che, mira, yo sembré, una cantidad de semillas y apenas 2 salieron. ¿Y a vos? A mí me pasa lo mismo. ¿Y vos? No, a mí directamente nada, che. Apenas para comer me alcanzó. Y seguramente ella escuchaba los comentarios y veía lo que el pueblo estaba. O quizás se quejaban también delante de Dios. Así como el pueblo en el desierto, que salieron de la esclavitud y Dios les sacó y les dio maná y otra vez maná. Otra vez maná. Y quizás estaban en esa postura. Rápido se olvidaron, porque pasaron 16 años. Ya las lágrimas de la emoción de llegar se fueron. Ya el quebrantamiento por salir de la esclavitud se terminó. Ya el momento de la gratitud se fumó. Ya solo había queja, queja, reclamo, queja, reclamo, queja y reclamo. Entonces Ageo le dice, ¿saben qué, muchachos? Ustedes no se están dando cuenta que el resultado de lo que están viviendo es solamente como consecuencia de ustedes, de sus malas decisiones, de tomar y priorizar cosas que no deben priorizar. Los israelitas, cuando reciben esa palabra, ellos rápidamente toman la decisión. ¿Pero por medio de quién? Por medio de el gobernador, que en ese momento es Zorobabel, y el sacerdote Josué. Qué importante es tener líderes que escuchan la voz de Dios. Cuando tenemos líderes atentos a la voz de Dios, a escuchar con discernimiento, a mirar con discernimiento qué es lo que está pasando y a recibir las correcciones de parte de Dios, porque todos esperamos de parte de Dios las bendiciones. Todos queremos que Dios te diga, buen siervo y fiel, qué bueno. Todos queremos recibir la palabra de parte de Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios ve tu fidelidad. Todos queremos recibir esa palabra.
Y cuando el pastor viene y te dice, qué bueno hermano, gracias, gracias por tu servicio, gracias por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo, todos estamos felices y es el pastor más lindo y más bueno del mundo. Pero cuando el pastor viene y te dice, te corrige y te dice, no estás haciendo bien las cosas, te estás portando mal, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, yo no sé si voy a seguir en esta iglesia, insoportable el pastor, no le soporto. ¿Por qué? Porque no queremos recibir la corrección. A nadie nos gusta. Cuando el pastor te pregunta, ¿por qué no te vi en la oración conectado en esta mañana, esta semana? Sientes un quebrantamiento en su espíritu, porque hay algo que el Espíritu Santo le está quebrantando. Y vos, otra vez mensaje del pastor, no, le bloqueo, le ponemos en el WhatsApp el lector ese, le sacamos el lector del azul, para que ni sepa si leí. Entonces si no le contesto, no vi. Por eso es importante elegir buenos líderes. Estos líderes escucharon atentamente la exhortación del profeta. Escucharon atentamente lo que el profeta le estaba diciendo. Están enfocados en sus cosas personales. El pueblo olvidó que lo importante, lo primordial era levantar el templo, porque ahí es donde se prioriza la presencia de Dios. Y entonces automáticamente, cuando reciben esta exhortación, ellos accionan. Fíjense que ellos accionan. Y dice, así despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Dios despertó. Quiere decir que el sacudón llegó, llegó el agua al tanque, como dice. Les llegó la exhortación. Así despertó. Y dice, y vinieron y comenzaron a trabajar en la casa del Señor Todopoderoso. En este versículo vemos no solamente la pronta obediencia. Ellos fueron, recogieron las maderas, recogieron todo y vinieron y se pusieron en acción a trabajar. ¿Qué haces cuando recibís una exhortación de parte de Dios? Voy a orar primero, vamos a ver, no sé si será de Dios, no será de Dios, no sé si me va a alcanzar el tiempo. O cuando recibís la instrucción de Dios, te pones a trabajar automáticamente. Pero ese trabajar, yo no estoy hablando de la acción, estoy hablando de lo primero y principal, el quebrantamiento del corazón. El quebrantamiento del corazón, porque el pueblo no iba a poder reaccionar si su espíritu no se quebrantaba, si no pedían perdón, si no se humillaban, si no reconocían, si no recordaban de dónde Dios les sacó. Yo me imagino que en ese momento muchos habrán pensado, ¿y si volvemos otra vez a lo mismo? No, Señor, por favor, perdóname. No, Señor, no permitas, no me dejes, no me desampares. Y ahí es cuando el Señor comienza a bendecir al pueblo. Y en el capítulo 2 de Ageo usted ve todas las bendiciones que Dios comienza a derramar. Y yo me imagino pensando que, porque vamos a darle un crédito al pueblo, no vamos a pensar que eran solamente rebeldes. Quizás ellos pensaron, ¿cómo vamos a construir este templo? Porque ellos recordaban esa majestuosidad que había construido Salomón. Y quizás ellos decían, ¿de dónde vamos a sacar todo
para construir así como Salomón. Dios no le estaba pidiendo que hicieran un templo majestuoso. Dios no le estaba dando las directivas de qué material tenían que usar, ni de cómo tenía que ser, ni de cuánto, ni de... Dios no le estaba pidiendo. Dios le estaba pidiendo que reconstruyan el templo. Y ellos quizás lo que estaban pensando es, ¿de dónde vamos a sacar toda la plata para construir el templo? Porque así somos nosotros los seres humanos, limitados. Por eso Dios le dice, y todos conocemos el versículo de Ageo, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Dios lo que le estaba diciendo es, yo soy el proveedor. Yo soy el que les voy a dar los recursos para reconstruir el templo. Solo estoy esperando que ustedes tomen la decisión de enfocarse a lo que Dios te quiere hacer o hacer con tu vida. Y eso es lo que Dios quiere. Muchas veces ponemos muchas excusas. Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer? Yo no conozco la palabra, yo no sé qué hacer, yo no sé. Dios no te está pidiendo, te está diciendo, yo soy. Yo voy a hacer. Solamente dispone tu corazón, sé obediente y Dios va a hacer. Dios no te está dando instrucciones, no, primero tenés que hacer esto, segundo tenés que hacer esto, tercero tenés que hacer. Dios solo te está pidiendo obediencia. Que te enfoques en Él, que lo busques, que lo priorices, que Él sea el centro de tu vida. Y gracias a Dios vimos a un pueblo liderado por Zorobabel y Josué que reconstruyeron el templo para adorar y honrar a Dios. Qué bueno es cuando viene palabra de Dios y nos exhorta, nos acomoda un poco y nos estabiliza, porque estábamos desestabilizados. Y nosotros rápidamente reaccionamos, corremos a la presencia de Dios y reconstruimos nuestra relación con Dios. Porque hoy lo que Dios está pidiéndote es que reconstruyas tu relación con Él. Que tu prioridad sea Él, que tu foco sea Él, que tu centro sea Él, que lo primordial sea Él, que no sea Él lo accesorio, sino que sea lo más importante en tu vida. Dios sabe, conoce tus limitaciones, conoce tus tiempos, conoce tus situaciones, conoce todo. A Dios no tenés que darle ninguna explicación, porque Él ya sabe, pero también sabe cuando le pones excusas. También sabe cuando inventar y ponete de pie. Y al pastor y a la pastora y al hermano y al coordinador y no podés embaucar. No, vos sabés que no le estoy sirviendo al Señor ahora, pastor, porque resulta que estoy con unos problemas. ¿Qué problemas? No, unos problemas muy problemáticos. Y no sabe ni qué decir. Porque lo único que querés, no querés. Estás enfocado en otra cosa. Está tu mente en otra. Estás en otra sintonía. Y capaz que yo te digo, bueno, mi hermana, vamos a orar, el Señor te va a sacar. No sé cuál es el problema. Grave, no, grave. El Señor te va a sacar. Y oramos. Pero el Señor te está mirando y te está diciendo, ¿por qué no decís la verdad? ¿Por qué no te humillás? ¿Por qué no reconoces que no querés hacer, que no querés servir, que no querés dar, que no querés obedecer? ¿Por qué? No mientas más. El Señor ve todo. El Señor conoce todo. Y hoy Él quiere reconstruir ese templo en tu corazón, tu relación con Él. Amén. Cerrá tus ojos. Y termino con esta historia. Un hombre rico tenía un campo fértil,
que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y todos mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello que has trabajado? Eso está en Lucas. A veces te desgastas. A veces perdés tu salud. Perdés tu familia. Perdés tus hijos. Perdés tu llamado. Perdés todo. Y no te estás dando cuenta que Dios puede venir hoy a buscarte. Nadie tiene comprada su vida. Nadie tiene comprada su vida. ¿Qué estás haciendo? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque solo piensa en sí mismo. Aquel que solamente piensa en sí mismo es aquel que busca siempre satisfacer sus prioridades. Estar enfocado en su familia, en su trabajo, en sus objetivos, en sus sueños, en sus proyectos. Y Jesús lo dijo claramente: busca el reino de los cielos, su justicia primeramente, y todo te será añadido. ¿Dónde está tu prioridad? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? ¿Qué estás haciendo para Dios? Padre, yo te doy gracias en esta noche. Espíritu Santo, tú estás hablando a la iglesia de que muchas veces lo hacemos inconscientemente y otras sí hacemos conscientemente. Estamos apartando nuestra mirada de lo importante, lo fundamental, lo primordial, lo principal en nuestras vidas, que eres tú, Señor. Muchas veces, Señor, nos preocupamos más por el que dirán, por una posición, por un cargo, por figurar, por ser parte de una élite, por estar en las redes, por ser reconocidos. Pero no nos estamos dando cuenta que lo principal está en lo secreto, en la intimidad, ahí donde tú te revelas a tus íntimos. Señor, yo quiero pedirte perdón si como pueblo, como iglesia, hemos estado siendo como este pueblo que en este tiempo, en esta era, en esta época, se esforzó por sus logros personales y dejaron de priorizar lo fundamental, que era buscarte a ti. Señor, yo te pido perdón porque muchas veces negamos el servirte, el darte el tiempo, el darte nuestro dinero, el darte tantas cosas, y preferimos entregar a este sistema que lo único que hace es desgastarnos, enfermarnos, y tú nos das vida y vida en abundancia, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo, porque tú nos hablas, porque tú nos exhortas, porque tú inquietas nuestro espíritu, porque tú estás buscando un pueblo que verdaderamente sea adorador en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por esta palabra que ha ministrado mi vida, y sé que ha ministrado corazones de tus hijos. Yo te doy gracias, bendigo tu nombre y te doy la gloria, la honra y el honor solo a ti, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que tengas una hermosa noche acompañada del Espíritu Santo.